Me puedes llamar Ricardo. Debo tener mucho cuidado con la información que estoy compartiendo porque es extremadamente delicada. Sin embargo, lo que voy a relatar son los eventos que me ocurrieron entre 1989 y 1991. Todo lo que te contaré sucedió en el Parque Nacional de Yellowstone y creo que forma parte de una conspiración más grande para ocultar la verdad. Yellowstone, en su mayoría, es un lugar pacífico, un parque perfecto para que muchos escapen de las preocupaciones y tensiones de la vida cotidiana. Es una oportunidad para ver una cantidad impresionante de vida silvestre que normalmente no tendrían la posibilidad de observar, con sus montañas majestuosas, paisajes hermosos y todo lo que uno podría desear para una experiencia de campamento o aventura al aire libre, parece ideal. Pero lo que muchos no saben es que hay un lado mucho más oscuro y siniestro en Yellowstone. Hoy voy a revelar cosas que probablemente desconocías, aspectos que están tan envueltos en conspiraciones que sería difícil creerlas si te las contara. Para el momento en que todo comenzó, ya llevaba trabajando como guardabosques en el parque unos 2 años. Todo empezó en el verano de 1989, cerca del inicio del otoño. Recibimos una llamada de uno de mis compañeros, ya que muchos de los guardabosques en nuestro equipo trabajábamos de forma muy unida y en estrecha colaboración. Nos pidieron investigar un campamento que aparentemente había sido atacado durante la noche por lo que se sospechaba eran animales salvajes. Este campamento estaba en el extremo norte del parque, y al llegar encontramos que no solo el sitio estaba completamente destruido, sino que había 3 cuerpos. Los 3 estaban brutalmente mutilados y despedazados. Tras examinar el lugar y recoger cualquier evidencia que pudiéramos encontrar, parecía que estas personas habían sido atacadas y asesinadas por animales salvajes. No parecía un caso de homicidio, ni había indicios de juego sucio. En un principio, pensamos que se trataba de osos o lobos, pero no estábamos seguros debido al estado de los cuerpos. Lo curioso es que, cuando se realizaron análisis de ADN, se confirmó que el ataque fue llevado a cabo por caninos. Sin embargo, el ADN no coincidía con el de lobos, lo cual era muy extraño. Yellowstone tiene una población considerable de lobos, y aunque ocasionalmente han causado problemas, nunca habíamos tenido un caso como este, un campamento destruido por completo, 3 personas muertas y los cuerpos despedazados de esa manera. Lo más inquietante era cómo habían quedado los cuerpos. Los lobos, cuando matan, no dejan los restos así. Normalmente devoran a sus presas, pero estos cadáveres no habían sido consumidos. Simplemente estaban mutilados, desgarrados y reducidos a pedazos, como si el ataque hubiera sido por pura violencia y no por hambre. Esto no es un comportamiento típico de ningún animal del que yo tenga conocimiento. Este caso en particular marcó el inicio de una serie de eventos extraños en el parque. No mucho tiempo después, una mujer mayor, de unos 60 años, fue atacada por lo que testigos describieron como una criatura grande que caminaba erguida. El ataque fue tan violento que le arrancaron ambos brazos. Aunque fue llevada al hospital, murió en el camino y nunca pudimos obtener su declaración sobre qué la atacó o por qué. Poco después de que esto ocurriera, se encontró a una pareja joven que llevaba casada tal vez no más de 2 años. Habían estado desaparecidos por más de 1 semana. Sus cuerpos fueron recuperados a aproximadamente 1,5 kilómetros de su campamento original, pero las circunstancias que rodean su desaparición y muerte son muy extrañas. Sus cuerpos parecían estar en perfectas condiciones. No estaban sucios ni mostraban señales de haber sido arrastrados o retirados del campamento. De hecho, tanto sus ropas como sus cuerpos estaban prácticamente impecables. Era como si quienquiera que los hubiera tomado, los hubiera colocado cuidadosamente en el suelo, en las posiciones en las que fueron hallados. Los cuerpos estaban separados por unos 275 metros. El hombre fue encontrado recostado contra un árbol, mientras que la mujer estaba entre 2 grandes rocas. Lo más perturbador de este caso es que ambos carecían de cabeza. No se trataba de que alguien o algo las hubiera cortado,
parecían haber sido arrancadas. Nunca se encontró la cabeza de la mujer, pero unas 3 semanas después alguien reportó un objeto extraño cerca de un sendero. Cuando lo investigamos, resultó ser la cabeza del hombre. En ese momento, llevaba desaparecido más de un mes, lo que significaba que su cabeza debería haberse descompuesto al estar expuesta a la naturaleza. Sin embargo, estaba casi en perfectas condiciones. De hecho, la sangre seguía coagulada en el lugar donde había sido arrancada. No había señales de descomposición, podredumbre, ni insectos, a pesar de haber sido encontrada en medio del bosque. Algo extraño sobre su cabeza era que los ojos estaban ausentes y su lengua había sido removida. No teníamos idea de quién, qué o por qué habría hecho esto, pero en ese momento llegamos a la conclusión de que podría tratarse de asesinatos rituales satánicos. Sin embargo, pronto descubrimos que estábamos completamente equivocados. A finales de septiembre, encontramos a un hombre desnudo vagando por uno de los senderos más transitados. Afortunadamente, se topó con uno de nuestros compañeros guardabosques y no con un excursionista. No solo estaba desnudo, sino que también parecía completamente loco y fuera de sí. Tras investigar un poco más sobre su identidad, descubrimos que se llamaba Edward. Tenía 44 años, era obrero de construcción a tiempo completo y también trabajaba como capataz. Por lo que pudimos saber, era un hombre lógico, con un historial laboral sólido en trabajos físicos. Lo llevamos para interrogarlo, lo vestimos y le preguntamos qué hacía y por qué estaba en medio del sendero murmurando para sí mismo y desnudo. Resultó que el hombre había estado desaparecido durante 9 días y fue visto por última vez en una zona completamente distinta del parque. Según su relato, lo había capturado una criatura grande, negra y peluda, o, como él mismo la describió, el hombre oso. Durante el interrogatorio, su mirada estaba perdida, no lograba formar oraciones completas y hablaba de manera fragmentada, describiendo las cosas de una forma casi infantil. Era como si lo que le hubiera sucedido hubiera traumatizado su mente hasta el punto de hacerle retroceder a un estado mucho más joven. De acuerdo con su historia, este hombre oso lo sacó de su tienda durante la noche y lo llevó a lo que él describió como una caverna subterránea que tenía un lago. No sabíamos qué pensar de esta parte del relato, ya que sonaba extremadamente fantasiosa. Sin embargo, describió la caverna con gran detalle, incluyendo la vasta cantidad de huesos humanos que había a su alrededor y la presencia de varias criaturas altas, negras y peludas como el hombre oso. No dio muchos detalles sobre cómo eran sus rostros, manos u otras partes de su cuerpo, pero continuamente se refería a ellos como los hombres oso y el hombre oso. En algún momento durante esos 9 días, estas criaturas le quitaron la ropa a Edward y le advirtieron que no contara a nadie lo sucedido o regresarían para devorarlo. Sin embargo, según explica, lo mantuvieron con vida. Le daban de comer bayas y otros tipos de carne cocida, cuya naturaleza desconocía. Nunca le dijeron qué era, solo le ofrecían la comida, de la cual se sostenía. También relató que lo mantenían en una pequeña sección de la caverna, vigilado por 2 de estas criaturas. En algún momento, trajeron un dispositivo mental que, según sus palabras, lo hizo dormir. La siguiente cosa que recuerda es haber despertado en un claro en el bosque. Deambuló aproximadamente 1 o 2 kilómetros y finalmente llegó a uno de los senderos donde uno de nuestros compañeros lo encontró. Al escuchar esta historia, uno podría pensar que este hombre había consumido una gran cantidad de LSD o que estaba completamente loco, porque los detalles que describe parecen imposibles de creer. Sin embargo, con el paso del tiempo, y al escuchar otras historias relacionadas con los desaparecidos documentados por David Paulides y los relatos que se han divulgado hasta 2022, hay más verdad en su historia de lo que jamás podríamos haber imaginado. Pero hay que recordar que esto ocurrió en 1989,
un tiempo en el que no había tanta información pública disponible como la hay ahora. Sometimos a Edward a pruebas extensas, evaluaciones psicológicas, pruebas de drogas y análisis de cualquier historial familiar de enfermedades mentales o demencia. Pasó todas las pruebas sin problemas. Personalmente, no sé si alguna vez logró una recuperación completa, ya que no seguí su caso. Solo sé los detalles que se me proporcionaron y que se compartieron durante ese tiempo en que Edward fue encontrado. Quiero enfatizar que estas experiencias fueron solo la punta del iceberg de lo que estaba ocurriendo. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en el verdadero iceberg, bajo la superficie. En ese momento, no tenía idea de que las cosas estaban a punto de empeorar y de que la situación iba a escalar a un nivel que nunca habría imaginado posible. Unas 7 semanas después de que se encontrara a la pareja, comenzaron a suceder cosas en todo el parque. Desde apariciones oscuras y extrañas hasta voces que se escuchaban, pasando por figuras misteriosas que se veían en los alrededores. La gente comenzaba a sentirse muy inquieta, y aunque no se hablaba mucho entre los campistas y los guardabosques, podías notar que la actitud y el comportamiento de las personas empezaban a cambiar. Parte de esto también se debía a unos hombres extraños que, en su momento, pensé que eran del servicio secreto, pero que en realidad formaban parte de una rama oculta del gobierno. Estos hombres aparecían repetidamente, amenazando al personal, interrogando a excursionistas y exigiendo respuestas. Llegaban sin previo aviso, hacían lo que tenían que hacer y luego desaparecían. Incluso hablé con mi jefe al respecto, pero me dijo que sus manos estaban atadas y que no tenía permitido divulgar ninguna información sobre quiénes eran o a qué sector del gobierno pertenecían. Recuerdo que fue más adelante, en octubre, cerca de Halloween, cuando recibí una llamada de un compañero guardabosques, uno de mis colegas más cercanos. Me informó que había un hombre con el que debía hablar, alguien que había llegado y le había contado una historia. Este hombre sabía de algunas de las experiencias en las que había trabajado y quería compartir su relato conmigo. Trajimos al hombre, pero no quiso decirme su nombre. Parecía extremadamente nervioso y creo que, en el fondo, tenía miedo de revelar demasiada información. Temía que lo detuvieran o lo expulsaran del parque, o que algo malo le sucediera si contaba su historia. Por suerte, logré tranquilizarlo y asegurarle que nada malo ocurriría. Lo que me contó fue que, en el extremo noreste del parque, había encontrado un campamento solitario y aislado. Según sus palabras, pertenecía a un hombre deforme. Le pedí que explicara más allá de esas palabras, pero podía notar que tenía dificultad para hablar. Pausaba constantemente, tartamudeaba y parecía genuinamente aterrorizado por lo que había visto. Evitaba el contacto visual y tenía problemas para expresar lo que había vivido. Finalmente, me contó que lo que pensaba que era un hombre deforme, en realidad era otra cosa. Rogó que no lo llamáramos loco y describió lo que había visto. Una criatura con cabeza similar a un lobo o un oso, brazos largos, enormes garras y marcas extrañas de color azul y blanco por todo el cuerpo. Le pregunté qué quería decir con marcas azules y blancas, y las describió como tatuajes, pero no exactamente. No pudo proporcionar más detalles, lo que hacía todo aún más extraño y desconcertante. El hombre relató que había llegado allí porque estaba durmiendo, y lo despertó una voz que lo llamaba más adentro del bosque. Dijo que la voz no era exactamente reconocible, pero le resultaba familiar y tranquilizadora. Sintió una necesidad inexplicable de seguir esa voz, como si lo guiara hacia algún lugar. Tras caminar un rato, llegó a un claro donde encontró un pequeño campamento y esta criatura, que aparentemente no notó su presencia. Continuó describiendo que el campamento estaba en una pequeña quebrada, oculta en la sección noreste del parque, cerca de la entrada de una caverna grande. Creía que esa criatura había salido de allí. Sin embargo, al intentar marcharse, lleno de miedo y confusión, hizo algún ruido que alertó a la criatura.
Ésta lo miró directamente con ojos rojos brillantes. El hombre insistía en que la había despertado o perturbado de alguna manera, porque rápidamente la expresión de la criatura cambió de curiosa a furiosa. La criatura lo atacó, subiendo por la quebrada a gran velocidad para alcanzarlo. Aterrorizado, huyó hacia el bosque, donde permaneció escondido por más de 12 horas antes de encontrar a un guardabosques para contar su historia. Según su descripción, era un monstruo, algo difícil de creer. Pensando en todo lo que había sucedido en los últimos meses, la pareja joven, la anciana, Edward y ahora este hombre anónimo, mi compañero y yo notamos que había similitudes. Este ser, similar a un oso o lobo, también estaba relacionado con la entrada de una caverna grande. Decidimos que era necesario investigar y tratar de encontrar más respuestas. Uno de mis colegas, con quien tenía una relación cercana, me acompañó en esta expedición. Este hombre incluso nos había proporcionado un mapa con las coordenadas exactas del lugar, a unos 6 o 8 kilómetros de nuestra ubicación. Con el tiempo, lamentamos no haber ido durante el día, cuando teníamos luz natural, en lugar de depender únicamente de linternas para navegar. Aunque escuchamos las historias, no creíamos que fuéramos a ver algo esa noche. El camino hacia el lugar era complicado, con pendientes pronunciadas en algunas áreas. No estoy seguro de cómo el hombre que contó la historia llegó allí, pero parecía haber tomado otra ruta. Nos tomó varias horas llegar al área de la quebrada. Una vez allí, noté un cambio inmediato, una especie de cambio en la temperatura. Sé que suena dramático, pero parecía que algo era diferente. Para que lo sepas, no hay campamentos ni nada por el estilo en esta zona del parque, al menos durante este tiempo. El bosque y la maleza se estaban volviendo cada vez más espesos, reduciendo dramáticamente nuestra visibilidad, y sumado al hecho de que el sol ya se estaba poniendo y el crepúsculo era cada vez más intenso, no tuvimos más opción que usar linternas y adentrarnos aún más en el bosque para tratar de averiguar exactamente de qué hablaba este hombre. Después de adentrarnos en el espeso bosque durante un buen rato, encontramos lo que mi compañero y yo describimos como grandes huellas humanoides, y no usamos la palabra humanoide a la ligera. Lo digo porque no se parecían exactamente a huellas humanas. Era diferente. Era como una huella de animal combinada con una humana, si tiene sentido. Las huellas eran alargadas pero también redondeadas, y no coincidían exactamente con la forma en que una huella humana se hundiría en el suelo. Eran grandes y también había marcas de garras, y la longitud de los pasos era de al menos 5 o 6 pies, lo que implicaba que alguien con una zancada muy grande había pasado por allí. Las huellas estaban algo desvanecidas, pero pudimos distinguir hacia dónde se dirigían, así que las seguimos por aproximadamente 1,25 millas hasta encontrar el barranco del que hablaba. No encontramos exactamente el campamento que el hombre había mencionado, pero creemos que encontramos la cueva en la que todo giraba. El barranco o cañón al que nos llevó era un poco más grande de lo que pensábamos inicialmente, y con el sol ya ocultándose tras los árboles, la visibilidad era peor que nunca. Podíamos ver que el cañón o barranco descendía lo suficiente y desembocaba en la entrada de una cueva bastante grande, y casi de inmediato, una sensación de miedo primitivo invadió a mi compañero y a mí. Fue como si en ese preciso momento las historias que habíamos escuchado, todo, las desapariciones, los encuentros de Edward y los relatos del informante, todo estaba cobrando vida más que nunca. Lo que pensé que solo eran cuentos parecía ahora más real que nunca en toda mi carrera. Estábamos a punto de adentrarnos y explorar lo que había en la entrada de la cueva, aunque podría ser potencialmente peligroso. No estábamos seguros. Después de darnos un poco de charla motivacional y convencernos de que estábamos bien, que éramos entrenados para esto, que íbamos a estar bien y que lo haríamos juntos, y que no estábamos solos, descendimos por el barranco hacia la parte más pequeña del cañón donde se encontraba la entrada de la cueva. A medida que nos acercábamos,
pudimos empezar a distinguir un resplandor verde tenue en el interior, que parecía pulsar, brillar y luego apagarse. Brillaba y luego se apagaba, y mi compañero y yo nos mirábamos pensando, ¿ves lo que estoy viendo? No podía ser real. ¿Qué podría haber dentro de esta cueva que emitiera tanta luz, y mucho menos luz verde que pulsaba? Era muy, muy extraño, y despertó nuestra curiosidad enormemente, así que tratamos de acercarnos un poco más para ver qué había. Mientras tanto, recordemos que esa sensación de estar siendo observados y no ser bienvenidos seguía presente, pero hacíamos lo posible por ignorarla y seguir adelante con nuestra misión. A medida que nos acercábamos a la entrada de la cueva, tratando de inspeccionar más de cerca esa luz verde pulsante, comenzamos a percibir un olor proveniente de la cueva, como si el aire lo estuviera empujando hacia nosotros. Y el olor lo recuerdo perfectamente, como si estuviera justo allí. Era una mezcla de sangre, un olor metálico, junto con carne podrida, pero no solo carne podrida, sino carne que había estado al sol durante días, casi como basura caliente, o un cadáver de animal que encuentras en el camino y ha estado allí durante días al sol. Un hedor nauseabundo, con un toque de humedad. ¿Alguna vez has atropellado una mofeta muerta? Ese olor de descomposición, pero también ese hedor mustio, esa era la sensación. Era como si tomaran carne podrida, sangre y ese fuerte olor a humedad y lo empujaran al aire, golpeándonos en la cara. Recuerdo claramente que mi compañero comentó cómo el olor le estaba provocando náuseas, y todo esto mientras subíamos por las rocas para acercarnos a la entrada de la cueva. Mientras nos golpeaba este horrendo olor, comenzamos a escuchar algo grande, como si varios movimientos se acercaran a la entrada de la cueva desde adentro, y en ese momento se nos erizó el vello de los cuerpos, y sentimos que algo realmente malo iba a pasar. Estoy seguro de que lo has experimentado varias veces en tu vida, y si no, si decides leer esto o compartirlo con tus espectadores, seguro que lo habrán experimentado. Hay ciertos momentos en la vida en los que te enfrentas a una situación, en la que sabes, con toda certeza, que algo malo está a punto de suceder. Eso fue exactamente lo que experimentamos, esa sensación que viene del estómago, como si fuera la manera en que tu cuerpo te dice que debes salir de allí, que debes escapar porque las cosas están a punto de volverse malas. Y escuché mi buen instinto. No iba a seguir adelante porque estábamos entrando en territorio desconocido. No teníamos idea de lo que estábamos enfrentando o lo que podríamos encontrar, y las historias que pensaba que eran algo inventado se estaban volviendo reales. Así que tomé a mi compañero. Subimos por el barranco y nos escondimos detrás de una pequeña roca, donde aún podíamos ver la entrada de la cueva, pero estábamos lo suficientemente ocultos. Y fue en ese momento cuando las cosas cambiaron por completo para mí. Lo que salió de la entrada de esa cueva aún me da pesadillas hasta el día de hoy y hace que esta historia sea difícil de escribir. Lo que vimos mi compañero y yo, lo que Edward, el testigo, había descrito, y lo que el otro hombre había mencionado, casi hasta el más mínimo detalle, era tan difícil de creer que no podíamos creer lo que estábamos viendo. Era como un oso y un lobo y un hombre combinados en uno. Tenía marcas de un blanco azulado, casi como profundas marcas de garras o cicatrices. Tal vez cicatrices sería la mejor manera de describirlo, por toda la parte frontal de su cuerpo, bajando por sus brazos. Las manos eran como las manos humanas, con 4 dedos y garras largas que casi llegaban a sus costados. La cabeza era tan masiva que parecía que se iba a caer sobre el cuerpo. Era algo así como una mezcla entre un lobo y un oso, si puedes imaginarte cómo se vería eso. No era exactamente un lobo, pero tampoco era un oso. Era algo intermedio, con características casi humanas. Recuerdo vívidamente que tenía una prominente cresta en la frente, profundamente hundida, con ojos amarillos anaranjados que casi parecían pulsar con luz propia,
y un hocico que era más ancho y algo largo, pero no como el de un lobo, que es más largo. Estaba más cerca al de un oso, más corto, con colmillos grandes que me recordaron a los de un reptil o un cocodrilo, por cómo sobresalían de las mandíbulas. Quiero decir, si alguna vez se creó una máquina de matar en forma de arma biológica, lo que estaba viendo era eso. Sin mencionar el hecho de que la cabeza de esta criatura estaba sobre un cuerpo humanoide, con músculos que se movían como los de un hombre, un pecho, estómago y brazos, que parecían capaces de superar fácilmente a Arnold Schwarzenegger. La sola presencia de este ser fue suficiente para aterrarnos a mi compañera y a mí. Estábamos temblando, al borde de las lágrimas, solo de mirar a esta cosa, que estaba a unos 10 metros de distancia, como mucho, y detrás de ella venían otras dos criaturas muy similares, pero algo más pequeñas, y las observamos mientras se miraban entre sí, pareciendo comunicarse, no con palabras reales, pero vimos movimientos en sus bocas hasta cierto punto. No escuché nada, pero definitivamente se estaban comunicando entre ellas, absolutamente. Creo que esto es un hecho. En un momento, comenzaron a olfatear el aire como lo haría un animal salvaje, y en lo más profundo de mi ser, supe que nuestra cobertura había sido descubierta. Sabían que estábamos allí, y no teníamos más opción que irnos, o algo realmente malo iba a suceder. Lo que era repugnante de todo esto es que partes de su pecho, brazos y cara parecían haber sido quemadas por fuego o tal vez por quemaduras químicas. Era como carne podrida y descompuesta, casi. Era horrible, repugnante y muy perturbador. Aún no sé si estaba viendo un híbrido, un demonio o un experimento científico fallido, pero estaba completamente aterrorizado por lo que estaba viendo, por esta cosa y las otras 3 criaturas que la acompañaban. Simplemente me acerqué, tomé a mi compañera de la mano y le dije: «Tenemos que irnos ahora. No hay negociación, no hay opción, no hay elección. Tenemos que irnos». Mi compañera ni siquiera dudó, lo entendió, y comenzamos a subir rápidamente las rocas, de regreso a donde estaba la línea de árboles. Mientras esto ocurría, escuchamos un grito desgarrador que provenía de la base de la cueva o de su entrada, y al instante supe que nuestra cobertura había sido descubierta y estas cosas vendrían tras nosotros. El grito era como si hubieras reunido a 100 hombres, los hubieras torturado y los pusieras a cantar en un solo gran coro, pero bajando dramáticamente el tono. Era como demonios bramando desde la boca de la cueva, y podías escuchar la base de ese sonido rebotando y reverberando por todo el cañón y el pequeño barranco por donde subíamos. Mientras subíamos hasta la cima y salíamos de ese barranco para entrar en el bosque en la dirección de donde habíamos venido, podíamos escuchar el movimiento de esas cosas detrás de nosotros, subiendo por las rocas, entrando en la línea de árboles, mientras corríamos por nuestras vidas. Lo que sea que fueran esas cosas, iban a destrozarnos y nadie nos encontraría. El camino de regreso al centro de visitantes fue solo un borrón. Creo que estábamos tan llenos de adrenalina, tratando de movernos lo más rápido que podíamos durante esos kilómetros, que el miedo se apoderó de nosotros, y no recuerdo bien, pero sí recuerdo haber tenido una conversación con mi compañera diciendo: «¿Cómo vamos a contarles esto a los otros guardabosques? ¿Qué nos va a decir nuestro jefe? ¿Cómo empezamos esta conversación?». Sentí que durante un tiempo fuimos seguidos en el bosque por lo que sea que estuviera detrás de nosotros. No sé qué tan lejos, pero nos estaban observando y sabían que estábamos allí. Han pasado aproximadamente 3 o 4 días desde que mi compañera y yo fuimos al fondo de ese pequeño cañón y tuvimos nuestra experiencia de pesadilla, y hemos estado dándole vueltas a la idea de cómo contarle a nuestro jefe. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo comenzar la conversación? Mientras tanto, todo lo que había estado pasando hasta ese momento seguía ocurriendo. Todavía desaparecían personas de aquí para allá. La gente seguía reportando cosas extrañas, sonidos, olores, todo. Nada había parado,
De hecho, todo empeoraba. Tuvimos que decir algo. Ya no íbamos a aceptar más. Lo siento. Mis manos están atadas. Por parte de nuestro jefe. Queríamos respuestas, y sentimos que la experiencia que acabábamos de tener días antes era suficiente para cimentar todo y obtener lo que necesitábamos. Finalmente, mi compañera y yo fuimos a su oficina. Nos sentamos y le contamos en detalle todo lo que sabíamos, nuestras experiencias y lo que había sucedido 3 días antes. Me sorprendió que durante todo el tiempo que le contábamos nuestra historia, él no reaccionó mucho. Pensábamos que era frío y estoico, solo asentía levemente. En ciertos momentos, nos hizo preguntas raras, casi como acertijos, y terminó la conversación diciéndonos que mantuviéramos silencio y que no le dijéramos a nadie. Sentimos que habíamos llegado a un callejón sin salida y no sabíamos cómo proceder. Creo que fue en este momento cuando lo que le contamos a nuestro jefe llegó a oídos de otras personas, porque durante los días siguientes, mi compañera y yo, específicamente nosotros, fuimos apartados varias veces por personas que decían ser del servicio de inteligencia militar o agentes secretos. Nos interrogaron, casi nos acosaron, nos dejaron mensajes de voz horribles en casa, diciéndonos que no dijéramos nada, que mantuviéramos silencio, o algo malo le pasaría a nosotros y a nuestras familias. Cosas locas que uno no esperaría a menos que estuvieras viendo una película como Duro de Matar o algún tipo de película de acción o ciencia ficción. Pero esto era la vida real. Estas cosas no deberían pasar. Mi compañera y yo pensábamos, ¿qué está pasando aquí? Así que finalmente, una semana después de que todo esto comenzara, fuimos metidos en una sala que no reconocíamos y nos interrogaron durante 2 o 3 horas. Les contamos todo, desde lo que sabíamos, hasta las experiencias que habíamos tenido en el parque, lo que nos habían contado los campistas, excursionistas y otro personal, lo que sabíamos sobre desapariciones y casos, y los detalles de los cuales teníamos conocimiento. Al final, nos amenazaron gravemente con información que ni siquiera puedo mencionar, y nos informaron que el ejército pronto llegaría para limpiar la situación. No tenía idea en ese momento de por qué el ejército debía involucrarse y qué es lo que estaban limpiando. ¿Qué estaba pasando para que tuvieran que llevar militares al parque? Y casi como si los eventos que ocurrieron después de nuestra experiencia, esa pesadilla de ver a esas criaturas salir de la cueva y ser interrogados, hubieran activado un interruptor para el parque, porque ahora, más que nunca, la gente se iba en masa. Los campistas y excursionistas que venían solo por un día o tal vez 2 noches, se iban aterrados. Podías notar que había una sensación general de incomodidad, desesperanza. Era como si estuviéramos en un infierno y la cantidad de avistamientos y reportes casi se triplicó literalmente de la noche a la mañana. Ahora la gente hablaba de ver luces extrañas y formas en el cielo. En esa época, 1989, la gente no hablaba mucho de ovnis y extraterrestres. Ese tipo de cosas no se publicaban hasta mucho más tarde, cuando la cultura pop se volvió más prevalente con el internet y demás. Debes entender que, en este periodo de tiempo, esta información se reportó y se concentró de una manera tan intensiva en un área tan pequeña. Recuerdo que había un hombre increíblemente angustiado que afirmaba haber visto a su esposa muerta acercándose a su campamento y que varios otros miembros de su familia muertos también se acercaban. Estaba tan aterrorizado que pasó la noche durmiendo en su coche y condujo hasta la entrada del parque por la mañana. Fue entonces cuando vino a contarnos. Este hombre estaba pálido y se veía muy enfermo, tan aterrorizado que nunca más volvió. ¿Sabes? Podrías tomar ese tipo de cosas y escribirlas como esquizofrenia, pero en vista de todo lo demás que estaba ocurriendo, todos estos otros informes, avistamientos y cosas extrañas como ruidos, abducciones, luces en el cielo, seres extraños y fantasmas, todo se acumula de una manera muy extraña. Ahora, personalmente, soy un gran fan del trabajo de David Paulides y he leído toda la serie de Missing 411.
considerando que solía participar en búsqueda y rescate y que, en ese entonces, también formaba parte de la industria de los parques nacionales. Creo que después de leer mucho de su trabajo sobre Yellowstone, todas las desapariciones desaparecidas, al igual que algunas de las cosas que experimenté personalmente, están interconectadas. No creo que los eventos de los que te estoy hablando fueran de alguna manera el inicio de todo lo que estaba sucediendo, pero creo firmemente que estas cosas han estado sucediendo mucho antes de que yo fuera contratado como guardabosques, mucho antes de que el parque fuera siquiera abierto o establecido como parque nacional. Creo que las cosas habían estado sucediendo en los bosques de América mucho antes de que nos estableciéramos aquí. A medida que pasaban los meses, todas estas cosas siguieron sucediendo hasta la primavera de 1990, e incluso hasta el verano. Estábamos experimentando los números más bajos de asistencia registrados, pero nunca encontrarías eso en ninguna documentación en línea o en registros públicos. Todo ha sido clasificado, escondido y mantenido en secreto. También recuerdo que durante este tiempo, desde finales de otoño hasta la primavera-verano de 1990, incluso el personal comenzó a experimentar circunstancias extrañas y bizarras. De hecho, algunos de los informes más comunes fueron estos extraños golpes y estruendos a lo lejos, como si estuvieran explotando dinamitas, pero no había nubes de polvo ni explosiones visibles, solo algo grande que explotaba en la distancia, tal vez a 1 milla de distancia, en todas las direcciones. No era en una ubicación específica, pero ocurría en momentos aleatorios a lo largo del día. No había patrones, no había nada que se pudiera conectar a ello realmente que lo hiciera comprensible o con el que pudieras conectar los puntos y darle sentido. Simplemente era aleatorio, extraño y aterrador. Fue en este punto cuando las cosas se habían vuelto tan malas durante tanto tiempo que nuestros superiores no tuvieron más remedio que hacer un comunicado de prensa y reconocer algunas de las cosas que estaban sucediendo y abordarlas. Recuerdo también que alrededor de esta época, a finales de primavera o principios del verano de 1990, una gran parte de nuestro personal fue informado de que debían mantenerse en silencio. Algunos fueron despedidos, desaparecieron o simplemente fueron retirados completamente del parque. Creo que fueron trasladados, pero no lo sé. No me dijeron mucho. Todo lo que sé es que muchas personas ya no estaban allí. En el comunicado de prensa que se dio, nuestros superiores tuvieron que escribir todo como un pánico satánico, que en los 80 fue algo muy grande. Había mucha charla sobre eso, y todo lo extraño que ocurría simplemente se barría debajo de la alfombra y se ponía como actividad oculta, pero muchos de los miembros del personal que trabajaban allí sabían que esa no era la realidad y que había cosas mucho más siniestras ocurriendo en el parque que solo actividad de cultos. Y siento que en mi vida realmente estaba llegando a un punto de inflexión, porque con todo lo que estaba sucediendo y sin señales de que algo se estuviera deteniendo, realmente tenía que reevaluar si siquiera quería continuar mi carrera, algo que había amado hacer desde que era niño. Quiero decir, prácticamente crecí en el bosque. Mi papá y yo cazábamos todo el tiempo, incluso hice rastreo por un tiempo cuando era niño. Tener esta carrera era un sueño para mí desde los 7 años, y el hecho de que tuviera que dejar todo esto atrás y potencialmente abandonarlo para siempre, eso fue difícil de asimilar. Pero en vista de todo, quería mantener mi carrera y seguir adelante. Así que hice lo mejor que pude. Me mantuve callado y me tragué el mal trago por el momento. Y ahora, al entrar al final del verano y principios del otoño de 1990, aproximadamente 1 año desde que todo esto realmente comenzó, seguimos con los avistamientos y casos de todas estas cosas paranormales, extrañas, inexplicables y bizarras que sucedían en el parque. El ejército comenzó a aparecer en masa, y todos, incluidos militares y personal del gobierno, se dirigieron primero al sector norte del parque, donde parecía concentrarse la mayor parte de la actividad, aunque también había fragmentos de actividad en los sectores este, oeste y sur.
Se nos dijo estrictamente varias veces, no solo por parte del personal militar, sino también por nuestros supervisores, que no interfiriéramos, no habláramos con ellos, no hiciéramos preguntas. Simplemente no debíamos interactuar de ninguna manera, forma, a menos que se nos hablara o nos llamaran para interrogar. Simplemente así, ellos debían hacer su trabajo y nosotros el nuestro. No interferir, y de hecho, hacerlo resultaría en la terminación inmediata. Realmente no hicimos más preguntas. Creo que estábamos tan agotados emocionalmente de todo lo que estaba sucediendo que ya no nos importaba. Obviamente, había algo sucediendo, sabíamos que no lo íbamos a negar, pero las apuestas eran tan altas en este punto porque muchos de nosotros no queríamos perder nuestra carrera. Y aunque esta historia que te estoy contando la estoy narrando solo brevemente sobre mi compañero y yo, muchos de nosotros en el personal también estábamos experimentando estas cosas, así que no es que todo se centrara solo en mi compañero y en mí. Muchos de nosotros estábamos pasando por estos tiempos difíciles. No tuve realmente la oportunidad de hablar mucho y hacer preguntas a otros miembros del personal para escuchar sus historias, pero estoy seguro de que están ahí. Al día siguiente, todo el sector norte del parque fue completamente cerrado. No había acceso, no había entrada ni salida. Estaban haciendo algo allí y luego comenzaron a traer maquinaria. Hablo de camiones grandes, convoyes, vehículos y maquinaria que no podía identificar, cosas cubiertas y drapeadas que parecían muy secretas. Así que claramente algo estaba sucediendo. Y en este día, con todo lo que ahora sé y todo el conocimiento que está ahí fuera, creo firmemente que estaban limpiando uno de sus errores, algo que solo puedo señalar hacia la experiencia que mi compañero y yo tuvimos en ese barranco. No sé si era alienígena, si eran experimentos genéticos, tal vez críptidos, demoníacos, no lo sé, pero estaban haciendo algo y se movían muy rápido y con mucho secretismo. Estuvo así durante al menos 3 o 4 semanas, y creo que no fue hasta el fin de semana del día del trabajo cuando de repente desaparecieron. No fue como si estos convoyes y camiones simplemente se fueran, simplemente desaparecieron, como si de la noche a la mañana toda la tripulación militar desapareciera. No tenía ningún sentido. Nunca había nadie irse porque cuando estaban llegando, les tomaba días cargar todo, incluidos el personal militar, vehículos, maquinaria y equipos, además de las agencias gubernamentales que llegaban. Y de repente, de la noche a la mañana, parecía como si todos hubieran desaparecido, como si se hubieran esfumado. No había forma de que pudieran haber evacuado esa zona del parque tan rápido sin que nadie los viera. Unos días después de esto, cuando las cosas empezaron a reabrirse, aunque algunas partes seguían cerradas, nuestros supervisores nos informaron a todo el personal que, si se veían luces extrañas en el cielo, y hablaron específicamente de luces extrañas u objetos extraños en el cielo, no debíamos reportarlo, no escribirlo, ni hablar de ello. Si un campista se acercaba y mostraba preocupación, o un senderista venía y hablaba de alguna experiencia que había tenido, no debíamos anotarlo ni documentarlo de ninguna manera. Estaba estrictamente prohibido. Lo extraño es que, después de esta nueva regla, la actividad explotó durante el siguiente mes, hasta noviembre. Durante todo este tiempo, recibimos muchos informes verbales y avistamientos de personas que acampaban, hablando de ver extraterrestres, luces, ovnis y cosas extrañas. Vimos varios casos de personas que afirmaban haber sido abducidas, torturadas y trabajadas. Cosas locas que nunca podrías imaginar. Pero no podíamos documentarlo. Ni siquiera podíamos grabarlo. No podíamos hacer nada, así que tuvimos que dejarlo pasar. Una vez que llegamos a noviembre, la actividad se calmó muchísimo. De hecho, fue como si todo se detuviera. Y luego llegamos a la primavera de 1991, cuando la actividad seguía muy tranquila, incluyendo todo, desde avistamientos de ovnis hasta fenómenos paranormales. Y por primera vez en mucho tiempo,
Vimos a muchos senderistas y personas que solo disfrutaban del camping recreativo regresar en grandes cantidades. Sentí que, por fin, después de un par de años, las cosas volvían a la normalidad, y por fin podíamos tener algo de normalidad otra vez, lo cual estaba deseando. Esto nos lleva a los últimos capítulos de la historia. La primavera de ese año fue fácilmente una de las mejores. Vimos una enorme cantidad de personas regresando al parque para acampar, hacer senderismo y disfrutar de actividades recreativas. También acabábamos de recibir una enorme cantidad de dinero en forma de varias subvenciones del gobierno para que el parque pudiera restablecerse, y pensé que las cosas estaban tomando el rumbo correcto. Cuando llegó el verano, todo seguía muy bien. Pero al llegar a finales del verano, alrededor de agosto-septiembre, la actividad comenzó a aumentar. Empezaron a reportarse avistamientos de grandes lobos inusuales, lobos negros, lobos grises y lobos blancos. Pero estos lobos no eran cualquier tipo de lobos, sino lobos que caminaban erguidos. También hubo reportes de hombres salvajes, no Bigfoot o Sasquatch, como probablemente estés pensando, sino hombres salvajes portando lanzas, con aspecto de cavernícolas, casi como neandertales. Eran avistamientos y relatos muy extraños. También se reportaron humanoides, aunque la gente no usaba esa palabra. Describían formas humanas siguiéndolos por el parque o viéndolos a lo lejos. La actividad explotó rápidamente, pasando de casi nada a ser incluso mayor que el año anterior. Recuerda nuestra regla de que ya no se nos permitía tomar informes de avistamientos. Pero como las cosas comenzaban a volver, decidí, a pesar de que me podía costar el trabajo, empezar a tomar notas de estos encuentros para mi propio beneficio. Un caballero con el que hablé, tuve que hablar en secreto, porque si se descubría que estaba tomando notas, podría haber sido despedido. Recuerdo su relato en particular, que me asustó. Describió que era un campista solitario, un buen hombre de unos 30 años, y que había visto una criatura que describiría como mitad león, mitad humano, que imitaba la voz de su esposa llamándolo hacia el bosque. No era algo que escuchara. Él vio a esta criatura de pie en la maleza, a unos 1,80 metros de altura. La vio todo en plena luz del día. Estaba haciendo esto, moviendo el dedo como si lo llamara por su nombre, invitándolo a adentrarse más en el bosque. Este hombre estaba tan petrificado que lloraba como un niño mientras me relataba su experiencia en privado. Mientras escribía estos detalles, pensé que alguien tan aterrorizado no inventaría esto. Y si lo hiciera, darle un premio de la Academia por ser el mejor actor del año. Yo respaldé su actitud y forma de contar lo que había sucedido, porque estaba seguro de que me decía la verdad. Este fue solo uno de los muchos relatos que recibimos. No documenté todos los casos como debería haberlo hecho, pero cosas como esa las escribí a mi manera, con lo que podía recordar. Los asesinatos se volvieron mucho más frecuentes, al igual que las desapariciones. Podrías pensar en asesinatos de la manera tradicional, como alguien matando a alguien, pero lo que encontrábamos eran personas asesinadas o muertas en circunstancias muy raras, o muertas por animales salvajes. Nunca era algo tradicional como un disparo o apuñalamiento. Las cosas eran mucho más brutales que eso. Y tristemente, muchos de nosotros, el personal, éramos los que descubríamos los cuerpos. Muchos de estos asesinatos fueron anotados como asesinatos rituales o cultos, simplemente registrados en los papeles y olvidados. La administración del parque estaba desesperada por salvar la imagen ante el nuevo flujo de turistas. No querían que nada afectara negativamente ese flujo, así que hacían todo lo posible por ocultar información y mantener las cosas en silencio, incluso publicando comunicados de prensa que desmentían todo lo que sucedía, con tal de mantener el tráfico y el dinero fluyendo en el parque. Recuerdo que las cosas se pusieron tan malas que comencé a llevar una escopeta casi todo el tiempo, incluso en patrullas nocturnas y vespertinas. Recuerdo claramente la sensación de ser seguido y observado casi en todo momento.
No había un lugar seguro en el parque que pudiera recordar. Los campistas también empezaron a experimentar esto, como lo habían hecho 1 o 2 años antes. Y las cosas comenzaron a ir en una dirección muy oscura. Sentí, y había incluso rumores en ese momento, que si esta actividad seguía sucediendo y seguía siendo reportada, nuestro parque sería cerrado permanentemente. No sé cuánta verdad había en esa declaración o amenaza, pero debió haberse tomado bastante en serio por la alta dirección, ya que fueron muy estrictos en no permitirnos reportar ni tomar notas de avistamientos o cualquier cosa que estuviera ocurriendo. Trabajaron activamente muy duro para asegurarse de que este parque no tuviera nada de eso sucediendo y que los asesinatos por el culto fueran simplemente desestimados y como algo inexplicable. La gota que colmó el vaso fue cuando una familia grande, mamá, papá, una hija pequeña, un bebé muy pequeño y un hijo adolescente, desaparecieron del muelle sin dejar rastro. Nadie vio dónde fueron. No tenemos idea de lo que les pasó. Fueron vistos por última vez en el albergue y su coche fue encontrado completamente intacto, todavía en el estacionamiento. Su campamento estaba como si simplemente lo hubieran abandonado, con todo montado, completamente intacto. Y hasta el día de hoy, según mi recuerdo, nunca fueron encontrados y nunca se encontró ningún rastro de ellos. Así que algo les pasó a esa familia. No sé qué pasó ni a dónde los llevaron, pero se fueron. Y recibí una llamada de uno de mis compañeros guardabosques, no el mismo compañero con el que tenía antes, pero otro amigo, otro colega mío, y me llama alrededor de las 2:30 o 2:40 de la mañana y me dice: «Tienes que subir aquí ahora. No vas a creerlo. Tienes que venir a ver esto». Así que seguí preguntándole qué era tan importante que tenía que levantarme a ver, pero él me convenció de que debía verlo, que era muy importante. Así que me levanté, me vestí y fui hasta allí. Él me informó que íbamos a hacer una pequeña caminata por el área remota, porque algo estaba sucediendo y teníamos que limpiarlo antes de que se saliera de control. Completamente confundido por lo que estaba hablando, simplemente lo seguí porque era un hombre que nunca me había guiado por mal camino. A unos 2 kilómetros de nuestra ubicación llegamos a un claro donde había ocurrido. Tallado en el suelo había un pentagrama de unos 4,5 metros de diámetro, que estaba realmente tallado en el suelo, no excavado, sino realmente tallado con alguna herramienta que no sabíamos que la había hecho. Más allá del pentagrama, a unos 9 metros en este claro, había 7 cuerpos. Todos estaban con túnicas negras con capucha. Parecía ser algún tipo de ritual de culto o algo similar, pero cada uno de los miembros que encontramos, asumiendo que eran miembros porque nunca se dio una identidad a estos 7 cuerpos, tenían la cabeza cortada, igual que en el caso que encontramos 2 años antes de los jóvenes que se habían casado y que también fueron encontrados sin cabeza. Ahora, de estos 7 miembros que encontramos, nunca se encontraron sus cabezas. Sus cabezas fueron removidas de la misma manera que las de los jóvenes, como en el caso de la pareja. Al alertar a las autoridades, nuestros supervisores y la alta dirección entraron en pánico e hicieron todo lo posible por suprimir la información y evitar atraer la prensa, porque cosas como estas no pasan desapercibidas. Quiero decir, atraen atención de la prensa rápidamente. Así que tuvieron que mover hilos y hacer lo que pudieran para mantener todo bajo control y callado. Siento que las cosas, especialmente después de este evento en particular, empezaron a tomar un giro mucho más oscuro, y toda la actividad comenzó a aumentar a tasas tremendas. Sentí que ya no podía seguir por este camino de ser constantemente regañado por la alta dirección, de que me dijeran y amenazaran con que guardara silencio o mi sustento y carrera estarían en peligro, y no poder tomar ni bajar reportes o brindar atención a estas pobres personas y familias que estaban viviendo estas cosas horribles y no tenían a quién recurrir, y no tenían a nadie que las escuchara. Con todo lo que ha pasado hasta ahora, ya no podía continuar, ya no podía ser parte de este sistema corrupto. Así que me retiré de ser guardabosques en diciembre de 1991.
Mantuve contacto cercano con varios de mis amigos y colegas, particularmente con mi compañera con la que tuve la experiencia cerca de la boca de la cueva, y mantuve contacto cercano con ella hasta su desaparición en 1994, que creo que o el parque se la llevó, o el gobierno la tomó o le hizo algo, porque ella sabía cosas y estaba amenazando con destapar todo, al igual que yo. Ella estaba harta de ver todos esos secretos, todas esas conspiraciones, todo lo que se ocultaba, y exigía y creía que el público tenía derecho a saber lo que estaba ocurriendo en el parque, y ya no quería seguir guardando secretos. Ella aparentemente había ido a ver a nuestro jefe, según lo que me dijo durante una cena, y después de haberlo amenazado con que iba a revelar todo al público en una semana, no volví a saber de ella. La llamé, visité su casa, pero nada, simplemente desapareció. Y resulta que estaba en la lista nacional de personas desaparecidas. Nunca se la encontró, según mi conocimiento. En nuestra última cena juntas, comenzó a revelarme más información sobre lo que estaba pasando en el parque porque, aunque yo me retiré a finales de 1991, ella siguió trabajando y de hecho ascendió en la dirección, aparentemente por su puesto, y había aprendido algunas cosas sobre el ejército y por qué estaban apareciendo allí y cosas por el estilo. Y aparentemente, entre 1992, 1993 y 1994, el ejército aumentó su presencia en el parque nuevamente. Esperemos que no para limpiar su situación, sino para ocuparse de lo que sea que estuviera sucediendo. Pero la actividad seguía aumentando. Recuerdo que cuando estábamos cenando, ella estaba tan sorprendida y me contaba todas estas cosas. Ni siquiera se concentraba en comer. Estaba completamente asombrada por la cantidad de secretos que se ocultaban y las cosas que estaban sucediendo. Seguía diciendo y refiriéndose a una gran conspiración que estaba sucediendo con Yellowstone, específicamente Yellowstone. Y luego seguía usando palabras como la oscuridad o una oscuridad, que algo estaba sucediendo debajo de Yellowstone o en una parte externa de Yellowstone. Me dijo que había tantos detalles y tanta información que sabía que iba a tener que escribir todo en un documento y dármelo para que lo guardara de forma segura. Y lamentablemente, antes de que pudiera documentarlo y escribirlo todo, desapareció. Así que creo que la sacaron o le hicieron algo porque simplemente sabía demasiada información. Y desde que todos estos eventos sucedieron, traté lo mejor que pude por simplemente alejarme de cualquier cosa relacionada con mi vida pasada o cualquiera de esos asuntos. Ya no tengo contacto con nadie, ni siquiera pienso en esa vida. Desde entonces me mudé de estado y vivo una vida completamente diferente solo para separarme de mi pasado. Pensé que ahora que estoy más viejo, probablemente sea el momento de escribir esta historia y compartirla con el resto del mundo para que ellos también sepan lo que está pasando. Si alguien escucha esta historia, solo sepan que sean cautelosos, mantengan los ojos abiertos y donde sea que vayan, no están a salvo. No están a salvo. Lo que Yellowstone les muestra, y lo que todos los parques nacionales les muestran, es lo que quieren que vean. Es lo que quieren que el público sepa, pero muy dentro, hay secretos mucho más oscuros que se mantienen ocultos, que el ojo público nunca verá, y esa oscuridad está filtrándose y afectando las cosas mucho más de lo que podrían imaginar.